Haz que todas tus carnitas asadas se vuelvan un éxito con The Home Depot. Encuentra asadores innovadores como el asador de pellets Traeger Pro Series 22 en compra especial por solo $389 para sorprender a tus invitados con todo tipo de platillos. Desde la clásica carne asada que nunca falla, hasta costillas ahumadas o incluso un panque horneado. Este asador lo puede todo. Disfruta tu verano con entregas gratis y rápidas en asadores seleccionados en The Home Depot. Sujeto a disponibilidad. Justo en el día del mayor festivo en Estados Unidos, Colombia sostiene una crisis diplomática con ese país que llamó a consultas a John McNamara, quien ejerce como embajador en Bogotá. El gobierno Petro reaccionó de igual manera y ahora le serán retiradas las visas a algunos de los funcionarios. Todo por la forma como escalaron los señalamientos del presidente Gustavo Petro a senadores republicanos e incluso en su momento al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su supuesta participación en los planes de Álvaro Leiva para derrocarlo. La situación es más compleja justo ahora que el país no tiene canciller. Laura Sarabia renunció al cargo este mismo jueves en rechazo a la decisión tomada por el mandatario sobre no extender el contrato de pasaportes con la firma Thomas Gregg & Sons y entregarle el liderazgo del proceso al nuevo jefe de gabinete, el polémico pastor Alfredo Sade. Todo parece conectado. Además, detalles de la decisión de declarar reo al otro nombre fuerte relacionado al caso de la UNGRD, Carlos Ramón González. Hoy es viernes 4 de julio. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. No han pasado todavía 6 meses desde la primera crisis diplomática que tuvo el gobierno Petro con el gobierno Trump, cuando de repente el gobierno de Estados Unidos decide llamar al que opera como embajador en Estados Unidos, el señor John McNamara, y la respuesta del gobierno Petro ha sido similar. Esto ha ido escalando a lo largo de este jueves. Estamos con John Torres, editor de Mesa Central, y quien ha estado también dirigiendo la edición, los detalles de la edición de este viernes. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿De qué se trata esta crisis? ¿Cómo podemos entender esta nueva crisis diplomática Colombia-Estados Unidos? Pues bien, yo lo que creo es que hay dos hechos que ocurren este jueves que están amarrados. Uno, primero y bien temprano, es la salida de Laura Sarabia, canciller de la República, y luego, apenas horas después, la decisión del gobierno de Trump de llamar a su embajador, que es una de esas señales de incomodidad diplomática que se usan en todo el mundo y que pues está relacionada una cosa con la otra por una razón muy sencilla. La persona llamada a apagar este incendio era Laura Sarabia, canciller de la República, y resulta que ahora no tenemos canciller. Laura Sarabia era la tercera persona que había ocupado ese cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Apenas estuvo allí 5 meses, termina yéndose por el escándalo de los pasaportes, que es una pelea personal del presidente Gustavo Petro con la firma Thomas Gregg, que eventualmente puede terminar costándole al país muy caro y además poniendo en riesgo la expedición de unos documentos que en Colombia normalmente han funcionado muy bien en los últimos años. Y esto ocurre también en un momento en el que en Estados Unidos hay una tensión fuerte con Colombia. ¿A raíz de qué? De unas afirmaciones que el presidente ya venía haciendo hace cerca de un mes, se refuerzan por la publicación del País de España sobre un supuesto complot de Álvaro Leiva, buscando apoyo con 2 miembros del Congreso de los Estados Unidos, que sugerí que según esa versión tendrían algún tipo de vínculo con el canciller de Estados Unidos, el jefe del Departamento de Estado, que es el ex senador Marco Rubio. Y resulta que esa sugerencia de alguna manera de que el canciller de los Estados Unidos, que es en realidad el secretario de Estado, lo llaman allá, tenía algún tipo de relación con algo que Petro llama como un intento de golpe, pues no cayó bien en Estados Unidos. Por eso el gobierno Trump ha decidido llamar al señor McNamara, que es una persona que lleva en el cargo relativamente poco tiempo, 3 o 4 meses. Ocupa un cargo que además está interino en Colombia hace ya más de 3 años. Aquí no hay embajador hace ya un tiempo largo. Y lo que esto muestra es que la relación está en un momento muy complicado
que las afirmaciones del presidente Petro, los ataques, los vainazos, por llamarlos de alguna manera, no es que caigan en el vacío, siempre tienen allá un público que le habla al oído al presidente de los Estados Unidos. Y la mejor demostración de eso fue lo que pasó también, está relacionado con los dos casos, fue el regreso en la noche del miércoles del coronel Carlos Feria. ¿Quién era Carlos Feria? Jefe de seguridad del presidente Petro, protagonista de ese escándalo de Marelvis Mesa, empleada de Laura Sarabia, señalada supuestamente de un robo en ese apartamento, y ella fue sometida a unos interrogatorios que no estuvieron de acuerdo con la ley, y aparentemente el coronel Feria tenía algo que ver con eso. Feria termina como agregado policial en Estados Unidos, y por cuenta de una carta de una senadora que tiene origen colombiano, pues el gobierno Trump decidió sacar a Carlos Feria, lo cual no es usual, que un gobierno amigo le diga a otro gobierno, su agregado policial no me sirve, lo voy a expulsar, y finalmente lo saquen como lo sacaron. Entonces, en Estados Unidos están pasando cosas. La diplomacia colombiana seguramente se está moviendo por cuenta del embajador Daniel García Peña, pero estos esfuerzos no tienen correspondencia con las declaraciones del presidente Gustavo Petro acá, y además pierna arriba nos está corriendo algo mucho más grave que lo que está pasando hoy. Lo de hoy es una sacada de dientes, no necesariamente implica una situación insalvable. El gobierno tiene que moderar seguramente sus declaraciones y vamos a verlo. De hecho, el presidente Petro en el último trino dijo que Marco Rubio no tenía nada que ver. Afirmación bien diferente a la que dio en un discurso hace menos de un mes en Cali, diciendo que eran cercanos a Marco Rubio y que le habían dicho que Marco Rubio tenía que ver con un intento de golpe de Estado, que se lo había dicho un presidente amigo. Lo que viene pierna arriba, te les decía yo que es mucho más grave, es que en septiembre Estados Unidos tiene que decidir sobre algo que se llama la certificación de la lucha antinarcóticos. Eso es como un certificado de buena conducta. A muchas personas no les gusta que Estados Unidos se arrogue el papel de policía del mundo, pero estamos en un mundo en el que Estados Unidos es el policía y Estados Unidos da ayudas. Si nos llegan a desertificar, como mucha gente lo cree porque estamos nadando en coca, 253.000 hectáreas, y este gobierno ha hecho muy poco para erradicar la coca, probablemente vamos a tener una situación muy compleja, inédita, solo recordada en tiempos de Ernesto Samper cuando nos desertificaron por ese escándalo del 8.000, pero en aquel momento por razones de seguridad de Estados Unidos resolvió no aplicar las sanciones que normalmente aplica. Ahora no sabemos con un presidente como Donald Trump en qué escenario nos vamos a mover y no tenemos ninguna cabeza que esté al frente de la estrategia para intentar evitarlo eso o para tratar de minimizar el daño que mucha gente ya considera inevitable. De acuerdo, es una cadena de eventos, básicamente. Estamos ante lo que venía ocurriendo desde las muy difíciles formas de comenzar relaciones Trump y Petro. Pero el asunto Leiva en sí mismo, pues es una cosa que arranca del mismo Leiva. Es decir, quien cruza esa frontera de todos modos es Álvaro Leiva, y sí ocurrieron las reuniones. En ese sentido, se le revierte de alguna forma al presidente una situación que con la que no estaba contando. No, pero lo de Álvaro Leiva es una versión de Álvaro Leiva hablando con alguien que lo grabó, pero Álvaro Leiva nunca se reunió con los dos congresistas, por ejemplo. Okay. No en esos términos. De hecho, uno de ellos ya lo ha venido diciendo públicamente y otro a través de sus cuentas de Twitter. Mario Díaz Balart. Entonces, no necesariamente la versión de Leiva es una versión ajustada a la realidad. Es una versión de un señor que dice que estaba en una conversación privada, un hombre muy polémico, pero además recuerda usted quién es. Ex canciller del presidente Gustavo Petro, uno de sus hombres de mayor confianza y quien hasta hace un año estaba intentando promover una reforma constituyente por una interpretación que él tenía del acuerdo de paz, que eventualmente era considerada como una puerta para la reelección del presidente Petro, y eso al presidente Petro le sonaba muy bien. Álvaro Leiva no es un tipo lejano a Gustavo Petro. Lo que ocurre es que últimamente se han distanciado, pero Petro fue quien revivió a Álvaro Leiva, que estaba retirado en una vida relativamente opaca y se convirtió en un hombre muy poderoso. Fue además artífice de ese pandemonium que hay hoy con el contrato de los pasaportes, y muchas personas consideran que por hacerle caso al presidente, a la ojeriza que el presidente le tiene a Thomas Gregg, que es la firma que fabrica los pasaportes, Álvaro Leiva va a terminar metido en un lío disciplinario y eventualmente fiscal muy fuerte, porque realmente el manejo de ese tema de los pasaportes ha sido bastante chabacano, bastante alejado de la objetividad y de lo técnico que le exige a usted la función pública.
Lo que está pasando es que Leiva dio unas versiones, pero nadie hasta ahora ha comprobado absolutamente nada. Y la supuesta intervención de los Estados Unidos no está comprobada para nada. Y sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha salido públicamente a dar veracidad a esas versiones, a decir que hay un complot internacional de la extrema derecha, Álvaro Leiva, que era un hombre conservador, sí, pero que fue canciller de su gobierno, unido con extrema derecha de los Estados Unidos. Los senadores o los congresistas, mejor, de los Estados Unidos niegan esa versión, pero además habla de una supuesta alianza con el Clan del Golfo, con ese grupo de narcos que según él vive en Dubái y que pues controlan todo lo malo que pasa en Colombia, y amarra absolutamente todo. En un trino muy largo de esta semana el presidente habló hasta del intento de golpe, amarró allá al Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, recordó que le han tumbado embajadores que no tienen los requisitos, o sea, juntó todo, absolutamente todo, y esto le da al presidente argumento político para hablar de su supuesto, de ser una supuesta víctima de un golpe de Estado. Pero esas declaraciones, disparando para todos lados, puede que en Colombia no generen ninguna reacción, pero en Estados Unidos ya producen efectos diplomáticos, que es lo que estamos viendo ahora. Hoy todo el mundo está llamando a la calma, están mirando de qué manera logran bajar esto, así como se logró en enero, pero lo que esto demuestra de alguna manera es que el presidente Petro tiene que moderar su discurso. No solamente aquí, que eso se lo han venido pidiendo todos y no ha ocurrido, sino también frente a lo que ocurre en el exterior. Ayer nomás, el presidente Macron le dijo que no simplificara la realidad. Petro dijo que tuvo un gran debate con Macron. Pues tal vez cuando uno mira realmente qué fue lo que ocurrió en Sevilla no lo ve así, porque lo que le dijo el presidente Macron era que estaba simplificando la realidad y que trataba de dar lecciones de política a los mandatarios del resto del mundo cuando no se lo habían pedido. Pero puede resultar rentable para el presidente también en el discurso anticapitalista, es decir, en algún punto insinuar o llevar adelante en este año electoral la idea de que Estados Unidos está detrás de cualquier esfuerzo, y precisamente romper relaciones puede ser en cierta forma para sus votantes un discurso rentable. Yo lo veo muy difícil por varias cosas. O sea, primero, un golpe de Estado faltando menos de un año para que este gobierno termine es inviable. No tendría mucho sentido si es que hubiera quienes quisieran efectuar ese tipo de movidas que realmente no se ven. Este es un gobierno elegido democráticamente, legítimo. Puede que muchos lo consideren muy malo, pero realmente fue un gobierno elegido y como muchos que habremos tenido seguramente a lo largo de nuestra historia, tiene que terminar su periodo, y creo que hay consenso frente a esto. La actuación de los órganos del poder, que son independientes, no puede ser considerado, por lo tanto, un intento de golpe de Estado, que ese es el discurso simplificador que el presidente ha venido aplicando. Pero el problema de meterse con los Estados Unidos es que no es solamente una eventual ruptura de relaciones, que ya de por sí sería muy malo. Es que la persona que está en el gobierno de Estados Unidos tiene una manera de aplicar el garrote que nos duele, porque son sanciones económicas que afectan empleos, que afectan posibilidades de exportaciones, y eso, como nos pasó en enero, tiene que asustarnos. Al presidente lo asustó y se tuvo que devolver de la bravata de no recibir a los deportados, que hemos visto que pues ya no hubo más debate con respecto a eso, que estuvo a punto de causar una ruptura de relaciones. Al gobierno de Estados Unidos, a mucha gente no les gusta cómo maneja Donald Trump la situación, pero hay que ser realistas y hay que ser pragmáticos. No podemos ponernos a pelear con Estados Unidos porque es pues, nuestro principal socio comercial, nuestro principal socio en seguridad, y para allá van muchos productos colombianos. Es un comercio del que dependen miles, centenares de miles de empleos, y el gobierno tiene que ser responsable y no puede ponerse a jugar con eso. En medio de toda la situación se produce la salida de Laura Sarabia, una carta en la que le dicen no estoy de acuerdo con algunas de las decisiones que se han tomado últimamente. También hay una figura alrededor que es el jefe de gabinete, el señor Sade, quien salió a dar declaraciones sobre los pasaportes. ¿Cómo está esa tensión ahí en el tema Sade, Sarabia y la carta del presidente Petro diciéndole gracias, pero también hablando de temas como la codicia, entre otros asuntos? Claro, es pues una situación en la que realmente en el día en el que estalla una nueva tensión con Estados Unidos nos quedamos sin canciller, que se supone es la persona que tiene que manejar este tipo de crisis. Laura Sarabia es una mujer polémica, sin duda,
era la mujer más poderosa, ni siquiera la mujer, la persona tal vez más poderosa del gobierno, muy cercana al presidente Gustavo Petro durante 3 años, pero en los últimos meses había, como dicen los muchachos, entrado en la mala, porque ella tenía una pelea muy fuerte con Armando Benedetti, el presidente, por razones que muchos desconocen, pero que también tienen mucho de pragmaticidad política. Vuelve a Benedetti pensando en el año electoral, porque Benedetti es un zorro político y sabe cómo hacer la politiquería efectiva. Fue lo que hizo en la campaña del 2022. Y ese pragmatismo del gobierno lleva a Armando Benedetti de regreso al seno del gobierno, y esta vez mucho más empoderado. Allí ya estaba mal Laura Sarabia, y ha habido una serie de situaciones en las que ella es desautorizada en declaraciones públicas. Ella reconoce al presidente de Ecuador, al señor Noboa. El presidente aseguraba que era una situación fraudulenta, a pesar de que allá terminó en la posesión y luego se perdió al bello puerto de Manta. El presidente también la desautorizó cuando hablaron de qué era lo que habíamos firmado con China en ese famoso aterrizaje de la Franja y la Ruta. También la desautoriza en la primera crisis con Estados Unidos y sugiere que se estaba arrodillando frente al imperio. Entonces ha habido una serie de casos muy complejos en los que ella, que es la funcionaria a cargo, termina desautorizada por el presidente de la República, que sí es su jefe, pero se supone que para eso tiene ministros, para que manejen los temas importantes, específicos. Y ocurrió lo último con el caso de los pasaportes. En Colombia siempre los pasaportes los ha manejado pues la autoridad obvia, que es la Cancillería, y resulta que Laura Sarabia dice, ojo, porque la imprenta nacional no está preparada para asumir la fabricación de los pasaportes en el tiempo en el que el gobierno lo tenía presupuestado. Y habla de una prórroga en el contrato de Thomas Gregg a partir de un par de meses. En esa misma semana el presidente dice que ese contrato no lo van a prorrogar, y 15 días después lo que vemos es que dice que quien va a terminar manejando ese tema es un señor bastante polémico, el pastor, que no es pastor, Alfredo Sade, que ahora es un hombre muy empoderado en la Casa de Nariño, es jefe de despacho, jefe de gabinete. Algunos dicen que jefe de los ministros, pero eso es una figura que no está tan clara. Y él dice, voy a hacer el tema de los pasaportes, el presidente me lo encargó a mí, se lo quitan de la órbita a Laura Sarabia y finalmente ella tiene que dar el paso al costado porque es una situación muy compleja, pues se queda sin ese tema, pero además, más allá de esto, el manejo del tema de pasaportes puede terminar siendo muy costoso para el país, puede terminar dando lugar a demandas, pero esos funcionarios que están tomando decisiones también tienen que responderle tanto a la justicia como a la Contraloría, porque ahí se va a perder plata seguramente. Si se pierde plata, hay una figura que se llama la acción de repetición, y hay gente que está absolutamente decidida a seguir hacia adelante con todo lo que le dice el presidente Gustavo Petro. Pero ningún presidente de la República, y Gustavo Petro tampoco lo es un iluminado que acierta absolutamente en todo. De hecho, hemos visto la reciente decisión de la Corte Constitucional tumbando la intervención de Saludcop. Lo que muestra es que este gobierno tiene visiones que son muy ideologizadas, pero que no están apegadas a lo técnico ni a lo legal, y eso termina costando plata. La intervención de Saludcop nos va a terminar costando cara porque allí hubo detrimento patrimonial, y eso ya hay una demanda billonaria, incluso en cortes internacionales. ¿Con esto los pasaportes puede repetirse la historia? Probablemente sí. Y los funcionarios públicos que están actuando aquí tan alegremente, eventualmente van a tener que responder más adelante, porque este gobierno se acaba, según todos han dicho, el 7 de agosto del año 2026. En ese sentido, se sabe ya que incluso ya se conoció que no hay forma de que la imprenta nacional, de hecho, en meses pueda asumir ese trabajo. No, la imprenta nacional, desafortunadamente, Carlos y todas las personas que nos están oyendo, es una entidad histórica, pero que su expertise no está necesariamente en el tema de los documentos de alta seguridad. Jugar con el tema de los pasaportes no es bueno. No es bueno porque ese es un documento de identificación internacional cuyas condiciones de seguridad son absolutamente altas y reglamentadas a nivel mundial. Un solo detalle: Colombia no tiene visa en Europa, no solamente por la mejoría que tuvo el país en condiciones de seguridad durante el gobierno de Juan Manuel Santos, sino porque también se garantizó que la fabricación de ese documento cumplía los más altos estándares de seguridad, impedía pues fraudes y una cantidad de
de prácticas que no garantizaban otros pasaportes colombianos. Si llegamos a tener un documento que no cumpla esas garantías, que no contemple esas condiciones de seguridad que son muy altas, puede ser que Colombia tenga en riesgo la exención de visado que le han aplicado en muchos lados, empezando por Europa. Y eso también va a terminar siendo muy costoso para los colombianos en el escenario de que no logremos garantizar una buena fabricación de pasaportes. ¿Qué viene ahora en el escenario? Porque estamos sin canciller, estamos ante esa crisis de pasaportes y estamos ante la idea de que también ya el gobierno de Estados Unidos está tomando cartas sobre visado de funcionarios colombianos, del gobierno colombiano. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Estamos pues ya muy cerca de que falten 13 meses para que concluya el gobierno del presidente Gustavo Petro. Laura Sarabia era la ministro número 53, o sea, quien llegue a reemplazarla será el ministro 54 en 3 años. Eso habla de la altísima rotación en las cabezas de la acción del Estado, y cuando usted tiene una rotación tan alta no puede tener buenos resultados. Se ha dicho durante muchos años que la ejecución del gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido mala, y eso pues está comprobado realmente. Cuando hay tanta rotación en los cargos, los resultados no son buenos. Muchas personas que tienen interlocución con esos ministros se quejan de que lo que ya está discutido y prácticamente acordado con un funcionario termina volviendo a empezar casi de ceros porque llega otro que no conoce, y esos tiempos de aprendizaje resultan ser muy largos y muy costosos, tanto para ellos como para el país. ¿Qué es lo que probablemente pase? Laura Sarabia era muy polémica. Era una persona que acumuló mucho poder. No la querían en el pacto histórico y en la extrema, más que extrema, en el círculo más radical del pacto histórico, y eso quedó en evidencia en el mismo Consejo de Ministros en el que Benedetti hizo el debut y que generó la gran crisis de febrero, porque allí hubo 2 personas que si habláramos en términos de realities, pues estaban totalmente sobreavisados y que no eran populares. Primero Armando Benedetti, pero si ustedes lo recuerdan, también hablaron muy duro y muy mal de Laura Sarabia, empezando desde Francia Márquez, Alexander López. Hubo mucha gente Gustavo Bolívar, mucha gente que dijo que ella tenía al presidente aislado, pero ella estaba perdiendo poder. Lo que pasa con Laura Sarabia también es que es una mujer muy pragmática y muy inteligente. Y en ese pragmatismo también ella se convirtió en una especie de polo a tierra en un gobierno que se deja llevar por muchas ideas que no necesariamente están apegadas a la realidad o están absolutamente ideologizadas. ¿Qué es lo que pasaba con Laura Sarabia? Laura Sarabia se convirtió en un canal de comunicación entre sectores con los que el presidente normalmente tiene desconfianzas, cuando no malquerencias, como el de los empresarios, y ella era el canal que los comunicaba. Entonces ustedes recuerdan que Misión Guajira pues salió adelante por cuenta de, en buena medida, de esos buenos oficios de Laura Sarabia. Se juntaron esfuerzos del gobierno nacional y de los empresarios más importantes del país. Pero también una idea que tenía el gobierno de meter un nuevo impuesto bancario se cayó por cuenta también de esa mediación y de un acuerdo que hubo entre los banqueros y el gobierno, que fue mediado por Laura Sarabia. Ella era muy pragmática y era una voz que de alguna manera se alejaba de ese círculo extremo y radical que en muchas oportunidades pues acompaña al presidente. Si se va Laura Sarabia, no sabemos quién llega a la Cancillería, pero lo más probable es que los perfiles que sigan llegando sean como el del Pastor Sade, el de un señor como Armando Benedetti, muy cuestionado, muy polémico, pero totalmente el corazón del presidente, o un Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, pero también muy radical y absolutamente polémico, el papá del decretazo. Hablando del círculo cercano, otro nombre que fue del círculo cercano al presidente Petro también es noticia durante este jueves, y es Carlos Ramón González. Claro que sí, Carlos Ramón González, hombre muy poderoso. Pues la justicia colombiana lo acaba de declarar reo. Tiene que presentarse ante la justicia, pero no está aquí. Y lo que ha pasado es que pues esta es la ficha tal vez más alta del escándalo de la ONGRD, que tiene ahora una orden de captura. Este escándalo de la ONGRD ha descabezado a Carlos Ramón González, que está volado, que está en Nicaragua y que nadie sabe bajo qué términos está en Nicaragua. En Nicaragua hay un señor que se llama Daniel Ortega, dictador.
También está presa Sandra Ortiz, que era consejera para las regiones, que era una ficha muy cercana a Carlos Ramón González, pero que tenía oficina en Palacio, en el Palacio, en la Casa de Nariño. Está preso y ya condenado Olmedo López. Olmedo López, de quien hoy habló el presidente Gustavo Petro diciendo que tenían que aplicarle toda la ley y que no era posible que un hombre de izquierda robara, pues resulta que sí. Olmedo López fue nombrado por el presidente Gustavo Petro directamente, pero además hizo política en el M19 como partido político con el presidente Gustavo Petro. Él lo llevó allá, él defendió su estadía. Pero también están muy cuestionados Ricardo Bonilla, le van a imputar cargos. El ministro del Interior del año pasado, que era el señor Velasco, también seguramente va a tener que responder ante la justicia. Y hoy también pasó algo, este jueves mejor, que fue un juez tiene que resolver si manda a la cárcel a un señor que se llama César Manrique. César Manrique era el jefe de la función pública, el director de función pública nombrado por el presidente Gustavo Petro como el ex guerrillero del M19, pero además también fue su funcionario en la alcaldía de Bogotá y tiene una condena por ese escándalo de las motocicletas eléctricas para la policía. Este es un escándalo que está tocando muy cercanamente al presidente Petro. Hasta este momento en el que estamos hablando no ha habido ningún trino del presidente que haga referencia a Carlos Ramón González, a pesar de que era su socio político, de que fue como él miembro del M19 y de que es una persona muy cercana. Este escándalo de la UNGRD no fue solamente un robo chiquito, sino que hay demasiados altos funcionarios implicados y muchos de ellos ya terminaron en la cárcel o con orden de captura. Lo que tiene ahora Carlos Ramón González es una orden de detención ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, pero muy seguramente amanecerá en los próximos días con una circular roja, que es una orden de captura internacional, porque el señor, a pesar de que dijo que iba a responder ante la justicia y que aquí tenía a su familia y a todas sus propiedades, por cierto, muy, muy importantes, Carlos Ramón González era el funcionario más rico, literalmente, con mayor patrimonio de todo este gobierno. Y este señor estaba perdido por fuera del país desde que estalló el escándalo prácticamente, y vamos a ver si responde y si realmente viene aquí a decirle a la justicia colombiana que va a responder. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Nos escuchamos el próximo lunes. Podcast El Tiempo.